Cuando gustes, Axel, empezamos. Ok, empecemos. ¿Está la persona que va a grabar? ¿Qué tal, Kevin? Buen día. Ok, comencemos. Ok. Bueno, antes que nada, buenos días. Espero que estén bien. Tenemos esto que ver hoy día, la tarea que les dejé la semana pasada. Vamos a ver lo que es Quality Testing, el Testing Life Cycle, testing funcional versus no funcional, y vamos a divertirnos un poquito si es que nos da el tiempo. Entonces, la tarea. ¿Quiénes han hecho su tarea? ¿O quiénes desean presentar compartiendo pantalla o abriendo el micrófono? Era dos cosas. ¿Qué han escuchado antes acerca de QA? Bueno, malo, feo, somos unos desgraciados, somos buena onda, no sé. Y un research de 3 eventos importantes a través de la historia que han sido catastróficos por la falta de QA. Entonces, los escucho y si no, van a haber voluntarios obligatorios que voy a ir escogiendo de la lista. ¿Quiénes han investigado? ¿Quiénes han leído? ¿Quiénes quieren hablar? El micrófono es de ustedes. Ok, entonces, a ver. Freddy Zapata. ¿No? Diego Beizaga. Sí, mi micrófono está conectando. Ah, ya. Entonces, primero Freddy y después Diego. Dale, te escuchamos. Freddy, te escuchamos. Creo que tu micrófono también otra vez está mal. Entonces vamos con Diego. Buenos días, ¿se me escucha? Sí, se te escucha. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días. He oído que el control de calidad es un proceso que se utiliza para asegurar que los productos o servicios cumplan con ciertos estándares establecidos. Bueno, solicito. Pero algún comentario, digamos, de, no sé, pues en la U, ¿no? Los QAs ganan menos. Los QAs, su trabajo es simple. Los devs son mejor que los QAs. No sé, algún tipo de esos comentarios o... Bueno, sería que a lo que escuché es que son un poco estrictos, que tienen que, o sea, bueno, se basan en ciertos estándares que tienes que cumplirlo o si no, digamos, como que está mal o algo así. Somos la pesadilla. No, mentira. Está bien. Dale. Y acerca de investigar de estos sucesos, ¿qué has visto? ¿No se encontró nada de eventos importantes, sucesos importantes a través de la historia? Bueno, capaz sería el desastre de Bankyo de 1975 de China. Lo que pasó es que en agosto de 1975 se colapsaron la presa de Bankyo y otras 61 presas en la provincia de Henan como resultado principal de tipo Nino, provocando inundaciones masivas. Las consecuencias fueron que millones de casas destruidas y millones de personas afectadas, estimaciones de números de muertes varias desde una decena de miles hasta más de 200.000. Las causas fueron el diseño subdimensionado, que era por lluvias excepcionales. La presa ha sido diseñada para aguantar cierto nivel de precipitación, pero la lluvia real excede ampliamente este modelo.
tal vez los materiales de construcción comprometidos. Durante la campaña del Gran Salto Adelante se priorizaba la rapidez o cantidad sobre la calidad, lo que disminuyó la integridad estructural. Bueno, es sí. Ujú. Esa es la única que investigaste. Sí. Dale, está bien. Lo importante es que participe. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más? Yo, ¿Micrófono? sí, yo de Cuba escuché que yo pensé que eran los jefes de los devs, sí, porque pensé eso, ¿no? Pero después me di cuenta que eran de parte del equipo y todo eso, ¿no? A ver, tres eventos importantes que pasaron por culpa de los cubas. Puede ser el cohete Ariane 5 en 1966. Su software no era probado, no era probado correctamente y ha provocado un desbordamiento, digamos, que sea, gracias a eso el cohete se ha destruido a los 37 segundos de lanzamiento y ha provocado una pérdida gigantesca de millones de dólares. Después, el segundo evento trágico sería la máquina Terak 25 en 1985 y 1987. Las causas han sido, digamos, las fallas de la programación y la falta de pruebas de seguridad en un software médico. Las consecuencias han sido que, digamos, pacientes recibieron dosis, digamos, altas dosis de radiación y gracias a eso hubo muchísimas muertes y graves lesiones. Después, a ver, no me acuerdo del otro. Ese era el otro. Gracias, Freddy. ¿Sabes por qué me he reído? Porque normalmente los que a veces asumen el papel de jefes son los devs sobre los QAs, sobre todo en los años que llevo haciendo clases de apoyo con control de calidad. Siempre los devs es como que nosotros somos mejores y somos jefes, pero no es así. En realidad somos todos por igual en el equipo. Gracias, Freddy. ¿Hay alguien más? Johan, te escucho, buen día. Muy buenos días. Por mi parte, también lo he vivido y había, bueno, en el anterior semestre, la idea que tenía sobre mis cubas era que eran odiosos porque siempre iban revisando el código y siempre iban buscando defectos o lo malo de lo que desarrollábamos. Y de manera de broma, me da miedo convertirme en lo que alguna vez juré destruir, algo así diría. Y sobre los eventos importantes, hay uno que me ha gustado mucho. Alguna vez he leído, no me acuerdo en qué lugar, era sobre la primera vulnerabilidad descubierta, que era por, si no me equivoco, John Draper, que antiguamente dice que en unos cereales llamados Cap Crunch, creo que era, venían de regalo unos silbatitos. Entonces lo que ha descubierto este John Draper es que si tú hacías una llamada y tocabas el silbato, entonces el silbato habilitaba ciertas compuertas que te permitían hacer llamadas internacionales gratuitas. Y eso era uno de los eventos que más me ha llamado la atención y también que me gustaría también poder hacer lo mismo.
Eso, ¿Usted quiere hacer llamadas internacionales o...? no, en la parte de las pruebas, sí, sí, sería interesante. Mira, es interesante que toques esto. Vamos un poquito a hacer un paréntesis. Hay casos de prueba que son bien específicos, bien específicos. Y justo estoy fresquito con eso porque en mi trabajo ayer hemos encontrado 2 bichos de casos bien específicos. O sea, algún día el usuario puede pasar por ahí, ¿no? Entonces, ¿a quién se le va a ocurrir que en el silbato de un cereal puedes llamar por teléfono, en primer lugar? O sea, ¿a quién se le ocurre ese escenario, no ve? Pero justamente es un escenario bien específico que nadie se le ocurrió. Y ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Ahí es donde nosotros tenemos que no hacer el happy path o no testear el happy path. El happy path es lo que debería ser, sino más bien tratar de romper el sistema o romper lo que estamos testeando. Ese es nuestro objetivo. Puede sonar destructivo, pero nuestro objetivo es de que lo rompamos para que sepamos qué es lo que está rompiendo, haciendo cosas o yendo por escenarios que no son comunes, ¿no? O son únicos. Entonces, interesante ese, nunca lo había escuchado. Normalmente son los cohetes, ¿no? Que cálculos y demás, pero está bastante bueno ese. Gracias, Johan. Y mira, no somos pulga en el oído, pero sí nuestra labor es detectar errores, ¿no? Y por eso en la anterior clase que tuvimos el overview, hablamos de que tenemos que saber cómo mostrar los errores a los devs, porque es nuestro trabajo, no es porque nos guste molestar. Es nuestro trabajo mostrarles y decirles, mira, este requerimiento no se está cumpliendo, ¿no? O esto no está funcionando como debería ser. Gracias, Johan. Y también quería mencionarles en general a todos, si yo les doy tarea, no es para mí, porque yo ya lo sé esto. Este es mi trabajo, o sea, me dedico a esto. Si yo les doy tarea para que investiguen, es para ustedes. Entonces, yo quiero comentarles un poco que acá los sábados yo no me levanto a las 7 porque me paguen o porque yo reciba algún mérito o algo. Yo lo hago por cariño y por amistad con la Inge. Entonces, si yo les pido alguna tarea, les hago una pregunta o algo, respondan, participen, sean parte de esto, porque al fin y al cabo esto lo hago por cariño. Yo no recibo ningún mérito, podría estar en mi cama ahorita descansando, durmiendo, qué sé yo. Pero ponle un poquito más de esfuerzo, ¿no? O sea, cuando yo pregunte, cuando haya algo, es para ustedes, para que ustedes practiquen, para que ustedes avancen, y siempre las preguntas son bienvenidas. Así que quería un poquito comentarles eso para cosas que vayamos a hacer posteriormente. Entonces, una vez que hemos visto esto de la tarea, y si tienen alguna otra y quieren mandarla o más tarde, qué sé yo, igual es bienvenido, ¿no? La idea es de que ustedes también tengan empiecen a agarrar el ritmo de lo que es investigar. Ok. ¿Qué carambas es quality testing? Como les he comentado, el error es de humanos, ¿no? Está en nuestra naturaleza humana el cometer errores, y los devs, por eso es que, no digo que lo que hacen está mal, pero siempre va a haber algún error o algo en el código, porque es humano. O sea, es normal que suceda esto, ¿no? No somos robots. Entonces, desde el inicio de la computación, los desarrolladores este es su labor, ¿no? Hacer código masivo y entregar la función específica para alcanzar estos requerimientos. Y estos errores son los bichos que se pueden escapar en el código, y ahí estamos nosotros para que estos bichos no se escapen y no lleguen al usuario final, ¿no? Tenemos que estar nosotros, como dicen los Canvas, ojo al charque. Tenemos que pillar, o como nos decía Johan, a veces hay escenarios tan específicos que también son válidos reportarlos, ¿no? Entonces nosotros tenemos que estar ahí.
Eso es quality testing. Espérenme un segundito, por favor. Ahora sí. ¿Qué hacemos los quality testers, ¿no? Si lo traducimos literal, serían los probadores de calidad. Mientras los desarrolladores son los que trabajan en el cómo, ellos ven cómo alcanzar el requerimiento, cómo entregar una solución eficiente y de la manera más productiva posible. Nosotros los testers, o nos dicen QAs también, o nos dicen patitos por QA, los testers vemos el qué y el por qué. Somos nosotros los que cuestionamos todo esto. A veces hay un escenario, ¿qué hace? O ¿por qué lo hace? Y si hago esto, ¿qué hace? Y si lo pongo bajo esta situación, ¿por qué lo hace? ¿No? Nosotros cuestionamos, por eso es que Johan decía, pucha, estos molestan, porque nosotros tenemos que cuestionar todo, ¿no? ¿Qué hace el sistema? ¿Por qué lo hace de esta manera en particular? ¿Qué pasa si hago esto en vez de esto? ¿Por qué acepta estos valores en particular? ¿Por qué le estoy metiendo o qué pasa si le meto valores negativos? Uno de los casos que ha pasado en la historia por falta de QA, que siempre lo comento porque me gusta mucho, cuando había PlayStation 2 o PlayStation 2 estaba de moda, miren, ahora estamos en el 5, y creo que va a salir el 6 pronto, pero cuando había PlayStation 2, ya había internet, ¿no? Para la consola. A un brother se le ocurrió en los campos del formulario de inscripción meter código SQL. O sea, él dijo, ¿qué pasa si hago esto? No sé si era QA o no, pero se le ocurrió decir, ¿qué pasa si meto códigos o meto scripts, perdón, de SQL en los campos? Y se metió a la base de datos y robó un montón de plata, de información y demás. Entonces se le ocurrió, ¿qué pasa si hago esto? Entonces los QAs tienen una manera distinta de pensar, tienen metodologías distintas, tienen un enfoque distinto a comparación de cómo lo ven los desarrolladores, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero es un punto de vista distinto. Y por eso es que hay QAs, porque a veces el dev desarrolla algo con su punto de vista y puede funcionar. Pero el QA entra con otro punto de vista y dice, mira, acá haciendo esto no funciona. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hace QA. Los desarrolladores operan el proyecto y como máquinas, ¿no? Desarrollan, agarran un ticket, lo desarrollan, agarran la historia de usuario, lo desarrollan, lo trabajan. Pero nosotros somos como la interfaz entre el usuario final y el proyecto en sí. Y traemos otro tipo de conocimiento y otro tipo de punto de vista de la funcionalidad. Espérenme un segundito, por favor. Ahora sí, estoy un poco enfermo esta semana. Entonces, añadimos una información extra o adicional, tanto al usuario final o cliente y al equipo de desarrollo, que va a llenar tal vez esos vacíos en lo que pueda ser conocimiento. Por ejemplo, en mi equipo, el dev lead a veces nos dice, pucha, no sabía que ustedes podían llegar a ver este tipo de escenario, digamos. Porque él siempre lo ve, él es mayor. Entonces, él no lo ve tanto como somos un equipo, ¿no? Él lo ve tanto como ustedes y yo. Ustedes los QAs y yo. Y justo anoche cuando vimos estos escenarios únicos, me decía, pucha, ustedes realmente siempre tienen que pillar algo, ¿no? Pero esa es nuestra labor. Entonces, eso hacemos los QAs. Ese es nuestro trabajo. Y a veces, justamente como decía su compañero,
no nos quiere, ¿no? Pucha, este brother a todo le está pillando error, no nos deja trabajar, no nos deja avanzar, pero si avanzamos con ese error, después, ¿qué pasó con el equipo? ¿Qué pasó con GUA? ¿Por qué están llegando estos errores al cliente final? Entonces, justamente eso es lo que queremos evitar. Ahora, hay dos conceptos, lo que es calidad y lo que es aseguramiento. Por eso es que la A de QA o de QA viene de aseguramiento. ¿Qué es QA? ¿O qué es calidad en primer lugar? ¿No? Calidad es tal vez un poco difícil de definir, pero se puede decir de forma simple que pueda encajar para su uso o para su propósito. Esto es más de alcanzar las necesidades y las expectativas de los clientes respecto a lo que es funcionalidad, diseño, durabilidad, confianza, precio. No sé si alguna vez les han dicho, mira, estos audífonos son de calidad. O cuando han visto a el Jimmy, ¿no? De poniendo la prueba en este influencer, siempre que agarra y va a probar algo, dice, se ve de calidad, dice, ¿no? El plástico se ve de calidad, dice. Porque si es un plástico medio ordinario, todavía tienen las marcas de la máquina de calor, se dobla, no es resistente. Entonces, a veces tenemos ese concepto, no, estos audífonos son de calidad. Es que este celular es de calidad, dice, ¿no? Ahora, cuando hablamos de aseguramiento, es una declaración positiva de un producto o servicio que te va a dar la confianza, ¿no? O sea, me está asegurando de que me va a funcionar. Esto le va a proveer la garantía de que el producto funciona sin problemas y que va a alcanzar las expectativas y los requerimientos. Les ponía el ejemplo de Burger King. O sea, pucha, me está asegurando que mi Whopper va a tener el tamaño grande, en primer lugar. Va a tener la primera capa o la base, va a ser el pan. Después viene la hamburguesa. Después viene la lechuga. Le ponen mayonesa. Le ponen los pepinillos, los tomates y la tapa. O sea, en ese orden, si se dan cuenta, no es que va, perdón, no es que va primero la base del pan y la lechuga, o primero lechuga, después pan. No, ellos tienen un orden. Y ahí está su calidad, ¿no? Porque además, no sé si han visto el video de Doria Medina, no sé si fue durante las elecciones, yo lo vi recién. Él habla de que los productos todos son nacionales, ¿no? El pan lo hace tal, la carne lo hace fridosa, los vegetales son seleccionados, entonces son cosas o son ingredientes de calidad. Entonces, Burger King, cuando uno va, la presentación está, bueno, no es tal cual la foto, pero es lo que tú esperas, ¿no? Que esté envuelta en papel, que esté el orden de los ingredientes tal cual, y siempre es el mismo, no es que yo voy mañana y es al revés, ¿no? Y bueno, hay diferentes hamburguesas, tamaños, sabores, pero es una hamburguesa de calidad, ¿no? Ahora, no es que Burger King me esté auspiciando mis clases y por eso hablo bien de ellos, sino es algo que lo he corroborado. Ahora, por otro lado, a mí me gusta usar Mac. Entonces, tengo mi iPhone, tengo mis computadoras, y para mí es un producto de calidad. No estoy diciendo que Samsung, Xiaomi no lo sean. También lo son. Inclusive hay productos que son mejores. Pero Mac a mí me da la seguridad y me asegura que el producto es bueno. Entonces tengo mi celular y pienso que, o desde mi punto de vista, cumple mis expectativas y mis requerimientos. Hay personas que tal vez necesitan más capacidad en memoria, etcétera, ¿no? Eso depende mucho del usuario final. Pero, volviendo a lo que es aseguramiento de calidad, es eso, ¿no? Calidad es que
la funcionalidad, el diseño, la durabilidad y demás cumpla mis expectativas, o perdón, cumpla mis necesidades y exceda mis expectativas, ¿no? Y cuando hablamos de asegurar, es la declaración positiva de un producto, servicio o confianza. Entonces, de ahí viene QA, Quality Assurance. Ahora, ¿qué es lo que es Quality Assurance en el software testing? Se define como un procedimiento para asegurar la calidad de los productos de software o los servicios que se proveen a los clientes, ya sea de una organización, de una empresa, etcétera, ¿no? Entonces, Quality Assurance se enfoca en mejorar los procesos del desarrollo de software y hacer que el mismo proceso sea más eficiente y efectivo con los estándares de calidad definidos para los productos de software. Por eso es que Quality Assurance se lo conoce más como QA y siempre dicen QA, ¿no? Los QAs. Los QA son los testers, ¿no? Los que se aseguran de que el producto tenga calidad. Pero cuando hablamos de Quality Assurance en testing, hablamos del proceso como tal. Ahora, este proceso se llama PDCA, ¿no? O el ciclo. Y en este ciclo tenemos lo que es planificar, que es un poco lo que hemos visto en la anterior clase, pero aquí estamos profundizando un poco. Tenemos el planificar. En esta primera fase se identifica la oportunidad de mejorar o resolver problemas, definir objetivos claros, una estrategia o un plan o una hipótesis para el proceso en sí, ¿no? Luego tenemos el do, que es el hacer. En esta fase se habla de llevar a cabo el plan, o sea, el paso anterior, a una pequeña escala para que las pruebas tengan efectividad, ¿no? Es como un trial, ¿no? Como una versión de prueba, como cuando uno tiene 3 días, digamos, una aplicación. A eso se refiere, ¿no? El realizar. Después tenemos el revisar, lo que es el check. Y aquí están los resultados del anterior, de lo que se hizo, ¿no? Espérenme un segundo, por favor. Ahora sí. Y en esta fase del check simplemente es revisar y ver cuáles fueron las metas que se hicieron previamente y enfocarse en qué es lo que se ha trabajado y qué es lo que tal vez no funcionó o tal vez no fue bien o no estuvo bien. Y finalmente tenemos el actuar, ¿no? Basado en el análisis de lo que se ha revisado, se toma una acción. Y si el cambio fue exitoso, entonces se estandariza y se implementa de forma más grande, digamos. O sea, es como que decimos, sí, está funcionando, lo que hemos hecho está bien, lo vamos a aplicar. Y si no fue exitoso, entonces volvemos a planificar de nuevo. La idea es que podamos en sí mejorar, ¿no? Planificamos, hacemos lo que hemos planificado, lo revisamos y tomamos acción. Y ese es el ciclo, ¿no? del proceso de lo que es QA. Ahora, el otro concepto, lo que es control de calidad, que también nos dicen, ahí está el equipo de control de calidad. Porque también nos dicen, ahí están los QAs, pero aquí está el equipo de control de calidad. Entonces, son dos conceptos. En lo que es el control de calidad en software, este se enfoca más en la calidad del producto o servicio en sí, cuando hablamos en software, ¿no? Este no tiene nada que ver con el proceso que se utiliza para desarrollar un producto, pero examina la calidad de los productos finales y el
el producto en sí, ¿no? Entonces, tenemos por un lado lo que es QA y lo que es QC. A veces QC se confunde con lo que es QA y lo que es Quality Control es para examinar el producto y ver el resultado. Lo que es Quality Assurance es para examinar el proceso y hacer mejores cambios al proceso para llegar al producto final. Entonces, QC o control de calidad se va a enfocar más en el producto. Lo que es QA o calidad de aseguramiento va el proceso. Por un lado, QC es reactivo y QA es proactivo, porque QA se enfoca más en el proceso en sí. En QC tenemos una línea de función y en QA tenemos al equipo en función. En QC encontramos los defectos y en QA prevenimos los defectos porque vemos el proceso en sí. ¿Preguntas? ¿Queda claro? Porque a veces es un poco difícil de saber la diferencia. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo bien? Ok. Entonces, buenas prácticas. Testear una cosa a la vez. Cuando ustedes empiecen a trabajar y tengan en su, bueno, no sé si es Trello o en su board, van a tener diferentes historias de usuario. QA y agarra y dice, voy a escogerme esta. El otro QA dice, yo voy a agarrar esta. O a veces, normalmente, el QA lead dice, tú podrías trabajar en esta, por favor, porque, no sé, tienes más experiencia. O tú podrías trabajar en esta otra porque sabes o ubicas más base de datos. Entonces, testear una cosa a la vez. Porque dice, el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Entonces, si yo agarro un montón de historias a la vez y las testeo, voy a picotear en una, voy a picotear en otra y no voy a tener ninguna que esté terminada, ¿no? Y lo que queremos es que esté terminada. Entonces, testear una cosa a la vez. Segundo, entender los tipos de pruebas que se ofrecen. Tengo entendido que ustedes han investigado cuáles son los diferentes tipos de prueba. Hoy día vamos a mencionar unas cuantas y lo importante es que sepan los tipos de pruebas que ustedes tienen para aplicarlas. Cuando desarrollamos el documento del test plan, ahí nosotros tenemos que decir, vamos a hacer este tipo de pruebas, porque como ya tenemos el conocimiento de los tipos de pruebas, sabemos en qué momento las podemos y las tenemos que aplicar. Entonces es importante que ustedes sepan los tipos de prueba. Usar pruebas de regresión. Regresión es un tipo de prueba, pero una buena práctica es usar lo que son las pruebas de regresión. Porque cuando testeamos solamente un feature en particular no es suficiente. Y los features, por eso es que siempre uso Lego, son como pequeños bloques de Lego que vamos a ir armando para tener una estructura grande, ¿no? Entonces, cada vez vamos a ir aumentando funcionalidad. Entonces, es importante que se hagan las pruebas de regresión para hacer un testeo de lo que ya teníamos desarrollado con lo nuevo, ¿no? Y ahí es donde se rompen cosas, hay bichos. Al meter una nueva funcionalidad, otra área se ha roto. Entonces es importante. También tenemos el punto 4, saber reportar los bichos y hacer un rastreo de estos bichos. Como les mencioné la primera clase, no es nomás reporto un bicho y lo dejo ahí. Es como tu hijito, ¿no ve? No lo vas a dejar por ahí. O sea, vas a hacer un seguimiento de que un poco negociar con el equipo en sí de cuándo se soluciona. Mira, yo veo que tiene cierta severidad, entonces yo pienso que se tiene que solucionar lo más pronto posible. Preocuparse, ¿no? Hacer un rastreo del
del bicho. Y también ustedes van a saber cómo se reporta, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Y las herramientas que les mencioné también para hacer el reporte, el traqueo o el rastreo de estos bichos y poder verlos, ¿no? Siempre tiene que estar visible lo que hemos trabajado. Entonces es importante reportarlos y también rastrearlos. Ahora, por otro lado, el punto 5. Tenemos que aprovechar lo que son las analíticas, ¿no? ¿Cuáles son las métricas de QA que nos interesan? Por ejemplo, cuando hacemos regresión, es el ejecutar test cases. Ahí tenemos que saber cuáles han pasado, cuáles fallaron, y de esos que fallaron, cuáles ya tienen sus bichos reportados. Por otro lado, los bichos que se han o que han saltado y que se han reportado, porque tenemos, por así decir, dos tipos de bichos que reportamos. Uno, que es un test case que falla, y otro es un bicho que se encontró al hacer pruebas, ¿no? Entonces, queremos saber eso, porque ahí tenemos que ver también el performance o el rendimiento de un QA. ¿Cuántos bichos reporta este QA a la semana? ¿Cuántos bichos ha reportado su compañero tal, su compañero cual? Porque ahí tenemos que ver quién trabaja y quién no trabaja también, lamentablemente. A mí no me gustaba mucho esto, ¿no? Pero si se dan cuenta, para los managers o los leads es importante saber cuál de los QAs realmente está trabajando y cuál no. Entonces, por eso es que bicho que encuentran, bicho que reportan. Si hacen las métricas y dicen, pucha, Axel ha reportado 56 bichos. Y en el equipo, Johan ha reportado 77. ¿Por qué Axel está reportando menos bichos? ¿Qué pasó? Entonces, no está ponerle mucha atención al equipo, o al producto, o al trabajo. Entonces, estas métricas son importantes. Y estas mismas métricas ustedes nos van a mostrar cuando hagan sus demos. Por otro lado, escoger el ambiente correcto para las pruebas. Yo siempre soy partidario de usar máquinas virtuales. Ahora, tal vez no se usen mucho, porque los productos o lo que se testea más que todo es web, ¿no? Entonces simplemente abres tu navegador y testeas ahí. Pero a veces, cuando tenemos que hacer otro tipo de pruebas o tenemos que intentar romper algo, es que utilizamos máquinas virtuales. O si ustedes, por ejemplo, están trabajando en un APK, ¿no? Y lo están trabajando en su teléfono, puede que pase algo a su teléfono, ¿no ve? O si quieren trabajar diferentes versiones del APK, entonces es mejor virtualizar. Pero es importante que ustedes tengan el ambiente correcto para sus pruebas, para poder cubrir los escenarios, diferentes dispositivos, diferentes sistemas operativos, diferentes usuarios. Por ejemplo, acá en mi trabajo yo utilizo una tablet Android, utilizo un iPad, utilizo mi teléfono, porque lamentablemente no me pueden dar un teléfono, y ahí hago las pruebas, ¿no? Entonces es importante que ustedes sepan manejar sus ambientes de pruebas. Vamos a hablar un poquito más o profundizar esto un poquito más adelante en lo que son los ambientes de pruebas. Usar pruebas unitarias y pruebas de integración, que también son tipos de pruebas. Las pruebas unitarias normalmente las hacen los devs. Son pruebas unitarias en su código. Entonces nosotros no nos metemos mucho ahí. Pero sí trabajamos en las pruebas de integración. Como su nombre lo dice, integrar. Entonces, al integrar es que nosotros tenemos que probar de que lo que hemos desarrollado se integre con lo nuevo que estamos implementando o los nuevos features o los nuevos cambios. A veces hay cambios en lo antiguo también. A veces se renuevan muchas cosas. Entonces nosotros hacemos las pruebas de integración. Corremos las pruebas en paralelo, hacemos las pruebas de integración y nos aseguramos que los componentes trabajen como deberían.
Y el número 8 es no dejar a un lado lo que es la interfaz de usuario. A veces decimos, sí, está funcionando, pero la interfaz de usuario no es intuitiva, no está tal cual dice. Yo me acuerdo, tenía una product manager, una colombiana, y si no estaba tal cual el mockup, la maqueta, si no estaba la rayita tal al borde y habían 2 píxeles movido, lo devolvía. Porque ella hacía la última prueba, que es el UAT, User Acceptance Testing. ¿Por qué? O sea, yo decía, pucha, pero amiga, o sea, está funcionando y se ve igual. Me decía, no. Porque después tengo que crear tickets, pero tiene el tiempo para arreglar todas estas cositas que se dejan. Entonces, hoy día, al final de la clase, cuando les dije que nos vamos a divertir, vamos a ver lo importante que es el tener un buen UI. Obviamente, este juego es bien exagerado, pero es importante que el usuario se sienta cómodo, que el usuario pueda interactuar con la aplicación o la página web. También es importante que no hayan estos errores, ¿no? A veces, no sé, a mí, por ejemplo, me chocan los errores de UI, porque si yo estoy haciendo clic en un botón y estoy acostumbrado que el botón está a la derecha y de repente me lo ponen a la izquierda arriba, entonces me cambia todo mi flujo como usuario final de hacer las cosas, por ejemplo. O si hay un botón que no funciona y estoy haciendo clic, clic, clic porque lo necesito. Entonces son cosas de UI que no podemos pasar por alto. Entonces, si la maqueta está diseñada de una forma, hay una persona especializada que es un UX, que ha estudiado, que sabe cómo funciona esto. Entonces, el frontend, el desarrollador frontend tiene que desarrollar tal cual o tal vez lo más cerca posible, porque hay veces que los componentes no van a funcionar como se diseñan, ¿no? Entonces ahí discutimos un poco, ahí quedamos en un acuerdo, ok, se va a hacer de esta forma, pero es lo más cerca, ¿no?, a lo que se espera del UI. Entonces no dejen el UI a un lado de que decir, sí funciona y el UI una macana. O sea, tienen que ir los dos. Evidentemente queremos que funcione, queremos ver que guarde la base de datos, que el endpoint funcione y demás, pero también queremos ver que el UI sea amigable, sea intuitivo, sea como dice la maqueta. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? Está calladito el Kevin hoy día. ¿Qué ha pasado? Adelante, por favor. O sea, a veces hay componentes que no van a funcionar como se ha creado el mockup, ¿no? Entonces, lo más cerca posible, o si se puede igual. No sé si eso responde a tu pregunta. Es que depende de la historia de usuario que tú agarres. Por ejemplo, en mi trabajo tenemos 2. Tenemos el frontend y tenemos el backend. Y a veces, primero llega el ticket de frontend, pero si no tienes el backend, no puedes testear. Pero a veces sí puedes testear el backend sin el frontend. O sea, puedes agarrar y testear por API. Me les voy a mostrar. No debería hacer esto, pero les voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí. Justo anoche teníamos un ticket de mobile. Entonces, el backend, este es backend, lo he testeado. O sea, sí se podía testear.
Espera un cacho, este está... Creo que falta refrescar. Aquí está. Entonces, aquí está mi comentario. Oye, no hay mi comentario. ¿Qué pasó? Lo pasó. Pero he testeado este backend con el API, o sea, por Postman. Entonces, aquí está el resultado de que sí está funcionando con el endpoint. ¿Lo ve? Pero no he podido testar este ticket porque esta historia, o esta funcionalidad, mejor dicho, porque este ticket recién pasó ayer a nuestro lado. Y lo que es el frontend tiene bicho. Entonces, primero estaba hice mis pruebas en lo que es la aplicación de maqueta, pero no podía testear hasta que esté el backend. Entonces, cuando ya tenía los dos, o cuando ya los dos estaban en QA, entonces ahí pude testear. Ahora, ¿por qué falla? Porque estoy viendo de que me debería salir block, pero me sale warning. Entonces, es un error de frontend. Y lo tuve que devolver a bicho. Pero el backend ya lo testé, solamente que mi comentario no se guardó. Y más bien estoy viendo ahora para que no me chicoteen el lunes. Lo voy a cambiar después de la clase. Pero a lo que voy es, ¿puedes testear backend sin frontend? Normalmente no puedes testear frontend sin backend porque solamente estás viendo algo, pero no va a funcionar. Acá en nuestro equipo tenemos un ambiente que es mock, pero está todo moqueado, ¿no? O sea, está todo... Es como ver cartón, ¿no ves? Sin funcionalidad. A veces no puedes testear el uno sin el otro. O es muy difícil testear el backend, entonces tienes que trabajarlo en el frontend. Entonces no hay cuál debería ser primero o cuál no, pero depende mucho de la funcionalidad que estás testeando o la historia de usuario que has agarrado. Pero en mi trabajo tenemos backend y tenemos frontend. O sea, los tickets están divididos en dos. Hay algunos equipos en los que he trabajado donde era todo en uno. O sea, en una misma historia de usuario estaba el trabajo del backend, estaba el trabajo del frontend, estaba el trabajo del QA y también del UX. Pero depende mucho, ¿no? O sea, depende mucho del equipo y depende mucho cómo se organizan para hacer las pruebas. Pero no hay una regla que te diga primero backend o primero frontend. Eso depende mucho. Claro. O sea, perdón, en el frontend puedes meter todos los datos que quieras. ¿Lo ves? Y haces clic en guardar y te sale el mensaje, ¿no? Guardar exitosamente. Pero ya, o sea, desarrollaron el frontend así. Pero si vos vas a la base de datos, por ejemplo, no hay nada. ¿Por qué? Porque no trabajaron el backend. Entonces, ¿de qué te sirve? O sea, sí, está bien. El frontend está funcionando. Pero no puede ser un test end-to-end o un test completo de pe a pa, como se dice, si no tienes el backend. O sea, sí, pues, si está dividiendo dos tickets y ves que el frontend está funcionando y te sale exitoso y tiene la validación de los campos, ¿no? De que no puedas meter un correo electrónico con 2 arrobas o en el campo de numérico no puedes meter letras, etcétera. Si todo eso está validado y te sale la validación y demás, súper. El ticket de frontend o la historia de usuario de frontend está cerrada. Ahora te toca el backend, ¿lo ves? Por eso te digo, a veces puedes, a veces no, dependiendo mucho cómo el escenario en el que estás testeando y cómo funciona el equipo, ¿no? Camilo. Buenos días, Axel. Me resultó interesante lo que tienen en la plataforma de gestión del proyecto, las columnas específicas para QA. No sé si podrías darnos una pequeña guía respecto a esa parte. Claro. Dame un segundito. Dices de estas, ¿no? Voy a aprovechar de Porque explicarles. normalmente es solamente hasta el review y luego lo testean y listo, ¿no?
Esto depende mucho del equipo como tal. Porque acá tenemos Business Analyst QE, o sea, son historias del analista de negocios que están ahí, que todavía no las ha revisado o no las ha visto. Acá es cuando las está viendo. Y acá lo que es review es cuando se las revisa una vez más para que ya pasen a desarrollo. Entonces acá tenemos la columna de las que están en cola para ser desarrolladas, por eso no tienen asignación a nadie. O sea, están ahí para que los devs las agarren y las trabajen. Cuando es has bug, es cuando estábamos testeando un ticket que estaba en QA in progress y tiene bicho, ¿no? Entonces, batching a has bug. De la dev QE a la dev in progress es cuando ya el dev dice, voy a testar esta historia. Entonces la agarra, la comienza a trabajar y se viene aquí a dev in progress, ¿no? Cuando termine de trabajar es cuando la pasa a hacer review. O sea, ya terminaron de codificar y están en review. Y después mandan su PR, su pull request, y de ahí pasan a esta columna. Y una vez está aprobado el pull request, se las deploya en el ambiente de QA. Y ahí es cuando pasan a nuestro lado. O sea, ahorita no tenemos nosotros nada en cola. Todo lo estamos trabajando, ¿no? Una vez que está en QA in progress, antes la pasábamos a QA review para que revisen nuestros test cases. Pero ya no hacemos eso. Directamente después de testear, creamos el test case y de ahí las mandamos a que estén finalmente terminadas, ¿no? En closed. Cuando está en closed, acá es que está done, ¿no? O sea, que se han terminado. ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué tiene su test case? ¿Y qué tiene en el comentario? Acá yo me he equivocado porque no tengo el comentario. Yo seguramente he trabajado en otro tab, tal vez aquí. Bueno, al hacer refresh lo he perdido, que he perdido mi comentario. Entonces acá debería estar mi comentario de lo que he testeado, lo que he hecho, los escenarios, las verificaciones, corroborando todo mi trabajo, ¿no? Y aquí me he equivocado. O sea, no lo he guardado. Más bien no lo ha visto mi lead porque si no me va a chicotear. Pero volviendo acá, así es nuestro board, ¿no? O sea, de esa forma trabajamos. Hay algunos que trabajan de otra forma. Eso depende de cada equipo, cómo quiere organizarse. Algunos no tienen la columna de review, de QA review, de dev review, simplemente dev in progress a QA, o de dev in progress a dev done y dev done a QA. O sea, eso depende mucho cómo se organice cada equipo. Una consulta más. La parte del QA review es básicamente para que el integrante que está desarrollando esa historia revise el test case. No, antes nuestro QA lead revisaba nuestros test cases, pero como la demanda ha sido demasiada y estamos atorados de trabajo, porque como tenemos tanto que hacer, mira, tengo este ticket de acá, tengo este ticket de acá, y acá en el otro ambiente, que es el de la aplicación web, tengo otro ticket. Entonces tengo 1, 2, 3. ¿Lo ves? Y ayer he cerrado 2 y he ayudado a cerrar este hotfix. Entonces son 5 tickets que tenía en el día para trabajar. Normalmente en mis otros trabajos cerraba 1 o 2 tickets y era como, wow, pucha, he laburado mucho. Pero en este equipo laburamos el doble, porque tenemos harto que hacer. Entonces, nuestros test cases son solamente títulos. O sea, ¿qué es lo que verifica? Y no le ponemos los pasos, porque no nos da el tiempo de empezar a trabajar en los pasos. Luego, cuando la carga es más baja, le metemos a trabajar solamente test cases, pero ya está creado, ¿no? Entonces, como te decía antes, terminábamos la historia con su test case. Además que el tipo de test case que usábamos era para Gherkin, ¿no? Given, when, then, que era más simple. Entonces cambiaron las cosas y ya no existe esta columna de QA review. Directamente de QA in progress, terminamos de testear, le creamos su test case y lo cerramos. O sea, esta ya está deprecada, esta columna. Pero antes sí, pasábamos a QA review, lo revisaba el dev lead, sí, está bien tu test case, y de ahí recién a close.
Inge. Axel, ¿cómo estás? Para que no haya confusión, hay diferentes escenarios en los que el ingeniero de calidad trabaja. Por ejemplo, vos estás trabajando ya con testing exploratorio y es por eso que si encuentras un bicho, hace su test case para que sea parte del conjunto de set de test cases. Y bueno, pasas, yo creo, a reportarlo, ¿no? Ese bicho. Pero ¿qué pasa con los chicos que están en ingeniería de calidad? En este momento no tenemos una aplicación funcionando, entonces estamos en momento de diseño y ahora no hay aplicación, entonces ellos están trabajando en el diseño completo de sus test cases. Me gustaría que esa situación les aclares para que no se confunda. Gracias, Inge. Bueno, en realidad lo que ustedes pueden trabajar ahora, ya que no tienen un software palpable, por así decir, es trabajar en sus test cases de acuerdo a lo que dice la historia de usuario. Y nos estamos un poquito adelantando, pero por ejemplo, esa historia de usuario me dice que como sistema queremos proveer un límite para esto, ¿no? Entonces, de acuerdo a este criterio de aceptación, porque primero está la descripción de la historia, para que el frontend mande warnings o blockings, ¿no? Estas que están aquí, que les he mostrado. Ah, no, están en la otra. Bueno, tenemos un criterio. Entonces, en base a estos criterios, ustedes pueden ir creando sus test cases. Como todavía no pueden echar mano, por así decir, a la aplicación porque se está desarrollando, ya cuando tengan su primera versión y en el ambiente de prueba, ya pueden ustedes echar mano y empezar a trabajar sus test cases. Por ejemplo, así es como nosotros manejamos nuestros test cases. Estamos separados en dos partes, ¿no? Lo que es el portal, que es la aplicación web, y móvil. Este es el portal, que se llama Dispatch, y móvil, ¿no? Entonces, dentro del portal tenemos las diferentes pestañas, porque el portal es digamos, ¿no? ¿Dónde está? Alfa. Entonces, este es nuestro portal y tenemos todas estas opciones en el menú. Entonces, de esa forma está organizado aquí y además las que son los APIs, ¿no? Hay test cases de API o que tenemos que testear los endpoints, ¿no? Después tenemos lo que es móvil. Móvil está dividido en 3. Tenemos lo que es el Legacy Android, que es la primera versión de Android, y tenemos Flutter, que es para iOS y para Android, ¿no? Y dentro de, sobre todo lo que más trabajamos es el Flutter iOS, ¿no? Y aquí es donde tenemos nuestros test cases. Tenemos un montón, creo que son como 1500 test cases, entonces hemos estado trabajando ahí. Ustedes tendrían que organizarse de esta misma forma, ¿no? Según las funcionalidades y según las áreas, digamos, que pueda tener su aplicación. Y en base a eso, crear sus carpetas y subcarpetas de los test cases y quién ha creado, digamos. Esto es el Azure DevOps y de esta forma nos organizamos. Nosotros vamos a usar Case, que básicamente es parecido a esto, solamente que tiene diferentes cosas, pero de esa forma ustedes pueden organizarse en carpetas y subcarpetas y ahí van creando los test cases de acuerdo a las historias de usuario. Tengo entendido que ya están las historias de usuario, ¿no, Inge? Sí, ya están trabajando en los criterios de aceptación y empezando a diseñar sus test cases. El lunes empieza el sprint. Correcto, entonces ustedes, de acuerdo al criterio de aceptación de cada historia de usuario, ya pueden crear sus test cases, ¿no? Verificar. Bueno, acá escribimos nosotros distintos los títulos de test cases,
va de acuerdo al título de historia, no tanto el verificar, pero es porque el equipo así funciona, ¿no? Así trabaja. A un inicio poníamos el verificar y qué sé yo, pero es más fácil para nosotros ver los títulos de test cases y saber a qué se refiere. iOS en Flutter, lo que son las cargas y qué es lo que validamos, ¿no? Entonces ustedes, como decía la Inge, de acuerdo a sus historias de usuario y los criterios de aceptación en cada historia, van a ir creando sus test cases. Vamos a ver la siguiente clase. Vamos a trabajar con test cases, cómo se los escribe, bichos, y vamos a ir crearnos las cuentas en case para que ustedes trabajen, y ahí les voy a dar tarea también. Eso, ¿alguna otra pregunta, aporte o duda? Dime, Johan. Yo tenía una pequeña duda. Bueno, no tengo mucha experiencia sobre la parte de... mi pregunta era que si para hacer las pruebas de backend o pruebas a las APIs, ¿es necesario agregarlo a los criterios de aceptación o cómo se hace esa parte? Depende mucho cómo se las escriba, ¿no? Perdón. Aquí, como les he mostrado, estas que son de backend, dice, el criterio te dice qué es lo que tienen que hacer, ¿no ve? O sea, cuáles son el atributo, digamos, en el response. En este caso es este, ¿no ve? Entonces el dev me deja un curl, en este caso, ¿no? Para que yo pruebe, para que lo importe a mi Postman y haga mis pruebas ahí. Y este es el tipo de response que debería tener. Entonces yo he agarrado este curl, lo he modificado para que corra en el ambiente en que yo trabajo, y aquí está mi response, digamos, ¿no? Entonces, de esa forma sería una historia de backend en mi trabajo. Ahora no sé cómo trabajarían, digamos, ustedes su backend, o cómo ustedes podrían facilitarle esta información al QA para que teste el backend, ¿no? Porque en este caso me está dando un curl. Ahora lo que podrían tal vez es decirle, mira, tienes que hacerte un get con esta URL apuntando a tal lugar, y bueno, pues los headers, ¿no? ¿Cuáles son los que... que esto lo he movido. Aquí está, ¿no? Por ejemplo, este es el ambiente que trabajamos, porque son diferentes compañías y tenemos diferentes headers, son un montón. En el caso de ustedes no creo que sea tan complicado, y además el token, ¿no? ¿Cómo lo podrían generar? En mi caso yo tengo que generarlo desde acá, de acuerdo a la compañía que estoy utilizando con mis credenciales. Espera, ¿dónde está? Aquí. No, es este de aquí. Entonces yo aquí genero mi token para correr mi request, ¿no? O sea, hay diferentes formas como trabaja un equipo. Pero, bueno, de esa forma trabajamos nosotros el backend, y de esa forma son las historias de usuario de backend, ¿no? Te dice qué es lo que estamos buscando, cuál es el atributo para el request, y bueno, ellos me dan un ejemplo. En otros equipos me daban la URL, digamos, yo generaba mi token, y dependiendo, a veces no es un get, sino es un post, ¿ve? Entonces ahí, como te digo, dependiendo mucho del equipo. Oye, está bien, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? Una pequeña consulta más. En nuestro caso, ya que estamos haciendo los tests, bueno, estamos haciendo los criterios y empiezan a hacer los test cases, es como que recién estaríamos en la parte que dijiste de la lógica de negocio, más o menos. Ya están analizando. Analizando la lógica de negocio. Vale. Eso era todo. Gracias. O sea, es como les mostré la primera clase, ¿no ve? Tenía esa animación donde el cliente le dice, quiero hacer esto. El analista del negocio dice, ok, a ver, dame todo lo que quieres hacer, lo vamos a organizar
en un documento, y el analista de negocio es el que, en este caso, crea las historias. A veces es el product manager o puede ser el BA, pero crean las historias, ¿no? Si te has dado cuenta, en la columna de DevQ están las historias listas o bichos para ser trabajadas, ¿no? Entonces va a transformar todos esos requerimientos en historias de usuario, y dependiendo de la historia de usuario, el dev va a codificar, ¿no? O sea, lo va a transformar en código. Nosotros agarramos la misma historia en nuestra parte y la transformamos en test cases. Entonces ahí es donde nosotros con test cases vamos a comprobar lo que hace el desarrollo. Y tiene que cumplirse de acuerdo al criterio de aceptación de esa historia. Está bien. Gracias, Axel. De nada. Ok, veamos el ciclo de vida de pruebas. Tenemos primero el requerimiento de los análisis, o el análisis, perdón, de los requerimientos. Tenemos la planificación de las pruebas. Tenemos el desarrollo de test cases. Si se dan cuenta, es como ustedes han estado trabajando, ¿no? O sea, el análisis de requerimientos es cuando se están escribiendo las historias. QA, por su lado, planifica cómo va a trabajar, después trabaja sus test cases, deploya su ambiente, ejecuta estos test cases y hace su cierre de QA. Y esto vuelve a un inicio, ¿no? Por eso es un ciclo. Entonces, cuando hablamos del análisis de requerimientos, en esta fase, el equipo, o sea, estamos hablando de QA, ¿no? O sea, nos estamos enfocando en lo que es QA. Si bien compartimos con desarrollo y trabajamos juntos, en este caso solamente estoy hablando específicamente de QA. Entonces, el equipo va a estudiar los requerimientos desde un punto de vista de QA o de un tester para identificar requerimientos que sean testeables, porque a veces hay algo que, pucha, sea brother, esto no lo puedo testear, ¿no? Entonces nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista ahí. El equipo de QA puede interactuar tal vez con el cliente, con el analista de negocio, con los leads, con el arquitecto, etcétera, ¿no? Para entender cuáles son los requerimientos a detalle. Los requerimientos pueden ser funcionales, definiendo qué es lo que el software debería hacer, o no funcionales, definiendo el rendimiento o la seguridad, etcétera, ¿no? Vamos a ver más adelante, hoy día, lo que son los requerimientos o lo que es el testing funcional y no funcional y cómo funciona esto, ¿no? Tenemos la etapa de planning, la siguiente. En esta etapa, el QA Manager determina cuál va a ser el esfuerzo y el costo. Recuerden que siempre va a haber un costo, ¿no? O sea, no es que trabajamos gratis, sino tener un miembro del equipo hay que pagarle. Entonces, ahí un poco tenemos que ver las horas hombre, 8 horas al día, etcétera, ¿no? O sea, trabajamos de esa forma. Entonces, ahí hay que ver o determinar el esfuerzo y costo. Y estas estimaciones van al proyecto y también, por ejemplo, en el test plan también se habla un poco de esto. Y esto es para, justamente, como les decía, para finalizar el test plan. En esta fase también se determina cuál es la estrategia de prueba. Algunos hacen test plan y después otros hacen el test strategy o la estrategia de prueba, o todo va dentro del test plan. Eso depende mucho del equipo. Entonces, en esta etapa del test planning tenemos la actividad de preparar el test plan, el documento de estrategia con diferentes tipos de prueba. Ahí escogemos cuál va a ser la herramienta de prueba que vamos a utilizar. O sea, en este caso, con ustedes vamos a utilizar case.io. Tenemos que ver el esfuerzo o la estimación del esfuerzo de pruebas, la planificación de recursos y definir cuáles son los roles y responsabilidades. En el test plan ustedes van a poner quién es responsable de qué.
Juanito Pérez, desarrollador. Axel Santos, QA. Ya mencioné a Juan. Francisco Pizarro, este es el Scrum Master, digamos. Leonela Paredes, esta chica es la QA Lead, ¿no? Entonces ahí justamente en el test plan se definen cuáles son los roles y las responsabilidades. Y en caso que haya algún training o se tenga que entrenar a alguien o hay algún requerimiento, se lo pone ahí. Pero normalmente no pasa, porque lamentablemente, y digo lamentablemente, las personas quieren... siempre van a querer gente que ya sepa, ¿no? Ya gente ya capacitada. No van a invertir tiempo ni recursos en capacitar a alguien. Tendría que ser tal vez un equipo que tenga mucho dinero y decir, sí, vamos a capacitar a todos, podemos pagarlo. Pero normalmente no. Lamentablemente, ¿no? Porque a veces hay personas que buscan oportunidad de trabajo y cada vez el mundo y este medio busca unicornios, ¿no? O sea, personas que tengan certificaciones, tengan experiencia, tengan muchas cosas, cualidades y todo, y tengan poco más de 20 años de edad, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco lamentable, pero si hay que tener algún tipo de training o entrenar a alguien, también se lo define acá. ¿Qué es lo que se entrega? La estimación de esfuerzo o el documento de estimación de esfuerzos y el test plan o el test strategy, ¿no? O sea, la estrategia de prueba. Que lo vamos a ver también y les voy a pasar un template que si gustan lo usan de cómo es un test plan. Luego tenemos el desarrollo de test cases. Como mencionó la Inge, si es que no hay un software palpable, ustedes crean sus test cases en base a los criterios de aceptación. No es que QA se quede esperando hasta que haya un build o haya un ambiente de prueba y recién trabajar, sino que puede ir trabajando en test cases. Y acá se trabaja en la verificación, se hacen test scripts, se crea los test cases en sí, ¿no? Las verificaciones, tal vez no se pueda trabajar mucho en los pasos, porque no sabemos exactamente cómo va a funcionar, pero por lo menos ya tener la idea o la base del test case. ¿Qué actividades tiene esta fase? La creación de test cases, a veces hay la automación de scripts, si es que se aplica. Tenemos que revisar estos test cases y scripts y también se crea la data de prueba, si es que hay un ambiente disponible. En el caso de ustedes, todavía no. Ahora, los datos de prueba tienen que ser datos que se acerquen a la realidad. Si hablamos de que tienes que ingresar un número de teléfono, no le vas a poner 1111111, sino tratar de poner un número lo más real posible. Si te está pidiendo un nombre, no le vas a poner 007, ¿no? Le vas a poner Axel y apellido Santos. Si te está pidiendo que pongas un correo electrónico, trata de poner uno que se asemeje, ¿no? Algunos ponen, digamos, ¿no? axel.santos@test.com. Y es un correo válido, digamos, ¿no? No es que tiene que ser uno creado de Gmail o uno de Hotmail, etcétera, ¿no? Entonces traten de tener data real. Ahora, se me acaba de venir a mi mente. Cuando ustedes tienen que testear con diferentes cuentas de correo electrónico, en Gmail ustedes le ponen +1 a su correo y es como que lo tomara como otro correo electrónico, pero va a llegar lo que tengan que probar al mismo inbox. No sé si me logran entender. Por ejemplo, mi correo es axel.santos. ¿A ver? @gmail.com. Entonces, en vez de ponerle el arroba, le pongo +1. Entonces, esto lo va a tomar como si fuese otro correo. Pero esto va a llegar a el mismo inbox. Entonces, solamente como comentario para que ustedes hagan pruebas de diferentes correos en vez de que estén creando tal vez otros correos
o necesiten varias cuentas, usan el mismo correo, pero le ponen el +1, +2, hasta el número que quieran. A veces yo uso +999, digamos, ¿no? Porque no me acuerdo cuál es el último que he utilizado, pero a modo de comentario para su test data, ¿no? ¿Qué es lo que se entrega en esta etapa? Test cases, test scripts y test data en caso de que haya ambiente, ¿no? Pero si no tenemos ambiente, con los test cases estamos suficientes por el momento. Ahora, el ambiente. Este ambiente de prueba va a ver cuáles son las condiciones de software y hardware del producto que estamos trabajando o que estamos testeando, ¿no? Es importante tener un ambiente y el ambiente de prueba para que nosotros podamos ahí realizar nuestras pruebas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que entender la arquitectura, el setup del ambiente, el hardware y los requerimientos, o sea, los requerimientos de software y de hardware para hacer las pruebas. A veces el hardware es como que, pucha, no es tan importante, uno dice, ¿no? Porque al fin y al cabo voy a trabajar en mi computadora. Pero hay veces que sí. Por ejemplo, si tienen que testear Mac y Windows, el hardware es importante, ¿no? Porque, como sabemos, los equipos de Mac tienen un hardware distinto al de Windows y el sistema operativo es distinto al de Windows. Entonces ahí tendrían que ustedes ver cómo tienen su ambiente, por ejemplo, ¿no? O si van a testear iOS y van a testear Android, es distinto, ¿no ves? A un iPhone vas a testear lo que es iOS. A un Xiaomi o algún Samsung vas a testear Android. Entonces ahí tenemos que entender bien cuál es el hardware y qué software le corresponde. Y también tenemos que los QAs armar nuestro ambiente. Es importante saber que en esta etapa los devs tienen su ambiente y los QAs también tienen ambiente. Los devs van trabajando su código y lo van metiendo al ambiente dev, ¿no? Acá, esta torre de aquí. Tal vez a un inicio no hay otra opción de testear ahí mismo, pero no es lo recomendado, porque el ambiente de dev va a cambiar constantemente y ustedes no van a tener nada fiable donde testear. Entonces, cada vez que los devs hagan cambios a su ambiente, lo hace inestable, ¿no? Porque un dev ha trabajado, hace su pull request y ching, lo mete. Después el otro agarra, hace su trabajo, hace su pull request y ching, entra, ¿no? Al branch. Entonces, cada vez puede haber cambios. Entonces, es importante que QA tenga su ambiente de pruebas, ¿no? Y ahí es donde solamente QA trabaje, ¿no? Así, si hay cambios y demás de los devs, no va a afectar al ambiente de QA. Y cuando se deploye la nueva versión o el nuevo ambiente de QA, ahí es donde QA puede testear y trabajar. Es una réplica, o el ambiente de QA tiene que ser una réplica del ambiente de producción. Entonces, tenemos, por un lado, el ambiente de desarrollo, que son las locales de los devs. Tenemos un ambiente de QA, que es donde se van a deployar todos los cambios de los devs. Y tenemos un ambiente, tal vez beta, que todavía no sale al público, que es interno para el equipo, y tenemos producción. A veces, en muchos equipos, la base de datos de producción se hace una copia y se lo pone al ambiente de QA para que pueda trabajar con datos reales y pueda tener un ambiente más completo y más robusto. Porque normalmente el ambiente de dev, como es un ambiente donde ellos están trabajando y hacen sus pruebas unitarias, no va a tener mucha información o mucha data. Por eso es recomendable tener una copia de producción para QA. Pero si no hay producción todavía, el ambiente de QA es el que tiene que ser el más robusto, el que tiene que tener mejor data, porque tenemos que asemejarnos a lo que es producción. Entonces, cuando tengan su ambiente, los devs, traten de también QA tener su ambiente, ¿no? O sea, traten de deployar, traten de
tener su ambiente de trabajo. No trabajen en las locales de los devs o que les pasen las locales, porque ahí no van a poder testear bien. Siempre traten de tener su propio ambiente de QA. ¿Y qué es lo que se entrega acá? Los ambientes, y ya cuando tenemos el ambiente de QA podemos hacer pruebas de humo, ¿no? O sea, pruebas exploratorias, ya podemos empezar a hurgar, a trabajar, ahí podemos correr nuestros test cases, podemos escribir mejores test cases con pasos y todo, porque ya tenemos un ambiente, ¿no? Lo recomendable es que QA tenga, o que siempre tenga, su propio ambiente. Tenemos la ejecución. En esta fase se crea o se realiza la ejecución de los test cases que han sido preparados. Y acá, si un test case falla, le creamos su bicho, ¿no? Y si encontramos un bicho, le creamos su test case, ¿no? Es de ida y vuelta. Siempre va acompañado el test case con el bicho y el bicho con el test case. Y estos bichos son reportados al equipo de desarrollo para que puedan hacer las correcciones correspondientes, ¿no? En regresión, por ejemplo. Hemos corrido todos estos test cases y estos han fallado, entonces estos son bichos, pasan al equipo de desarrollo para que los arreglen, sale una nueva versión del build y ahí volvemos a correr. Así funciona. Ahora, ustedes han visto que tenemos en mi trabajo hotfixes. Hotfix es cuando de una versión que ya ha sido deployada a producción, hay un bicho o se encuentra un bicho. Entonces ese hotfix, como dice su nombre, un arreglo en caliente, se tiene que solucionar lo más antes posible para que no falle en producción, ¿no? Entonces a veces ya deployamos o se nos escapa a QA un escenario o algo chiquitito y ya ha sido deployado, ya está en producción. Entonces ese hotfix sale y es la prioridad. Trabajar en el hotfix para que hagamos ese pequeño parchecito a lo que es producción y todo funcione bien. ¿Qué actividades hay en esta etapa de ejecución? Como les dije, ejecutar los test cases que, como se han planificado, el documento, los resultados y los bichos y test cases que han fallado. Y no todos tienen este RTM, que les voy a explicar a continuación qué es, pero es recomendable tenerla, ¿no? También se vuelve a testear los defectos o los bichos que han sido solucionados y también se hace el rastreo de estos bichos para cerrar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos o qué entregas tenemos? Test cases actualizados con sus resultados, los reportes de los bichos, de los test cases, de los que pasaron, los que fallaron, todo eso, y la matriz esta RTM con los estados de ejecución. Ahora, ¿qué es RTM? RTM, como dice Requirement Traceability Matrix, es una matriz de rastreo de requerimientos. Es un documento para saber cuáles son los requerimientos y test cases que cumplen estos requerimientos, ¿no? La idea de esto es poder tener un coverage o llegar a cubrir la mayor cantidad de test cases de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Algunos equipos utilizan esto. Personalmente, mi equipo no lo utilizamos. Trabajamos de otra forma, pero más o menos se ve así. Entonces, tenemos cuáles son los requeridos por el negocio. Tenemos los requerimientos funcionales y tenemos los test cases, ¿no? Entonces, acá este es login y el requerimiento funcional es que sea por celular, por correo electrónico, y acá están los test cases, ¿no? Que van a testear solamente
el logueo por móvil, y acá tenemos estos otros que van a testear el logueo por email, ¿no? Entonces, así cubrimos que el logueo sea por email y por número de teléfono móvil. Entonces, ahí están los test cases solamente de login, por ejemplo, ¿no? Ahora, lo que es la lista de productos, digamos, ¿no? Tenemos estos dos test cases. Entonces, de esa forma funciona. Tenemos, por un lado, cuáles son los requerimientos, cuál es la funcionalidad de ese requerimiento y los test cases de esta misma, ¿no? Es para tener ¿cómo les digo? Un documento donde no se nos escapen test cases para algún requerimiento en sí, ¿no? Son libres de hacerlo. Es recomendable que lo hagan porque así ustedes van a saber cuáles test cases son de qué funcionalidad, y si algún rato falta uno, lo pueden aumentar acá, ¿no? Es para poder hacer un rastreo de test cases versus funcionalidad. No sé si quedó claro esto, o si lo entendieron, o si tienen alguna duda. Todo bien, ok. Luego tenemos el cierre, ¿no? El equipo se reúne, aquí se discuten, se analizan diferentes artefactos de prueba para identificar estrategias que han sido implementadas y que se pueden implementar a futuro, y es más o menos aprender de por lo que hemos pasado, ¿no? Tal vez algunos procesos han sido cuellos de botella, entonces los quitamos. Algunos procesos han sido buenos, entonces los mantenemos. Y la idea es siempre aprender de lo que pasó antes, ¿no? Si bien el equipo en general tiene su retrospective y hablan de lo bueno, lo malo, lo que podemos o lo que tenemos que mantener, etcétera. Por otro lado, QA también tiene su ciclo de cierre, ¿no? Entonces se hablan algunas cosas internamente. Por ejemplo, en el equipo de QA, en mi trabajo somos 3, ¿no? Solamente del producto. Tenemos un lead y somos 2 QAs. Entonces, internamente nos reunimos y hablamos de cómo podemos mejorar, qué puede estar afectando, etcétera, ¿no? Entonces tenemos nuestras reuniones de cierre para hablar de todo lo que ha pasado. ¿Qué actividades tiene esta etapa? Evaluamos el ciclo de acuerdo a lo que ha sido el tiempo, el test coverage, que es con lo que llegamos a cubrir todo con el RTM. El costo, bueno, en mi caso no vemos costos, ¿no? Pero se puede hablar de esto. Objetivos críticos del negocio, calidad, etcétera, ¿no? O sea, se habla y se charla. Se prepara las métricas basadas en los parámetros que acabo de mencionar: tiempo, coverage, objetivos del negocio, calidad, etcétera, ¿no? Normalmente esto lo hace mi lead, ¿no? Porque el QA manager le exige estas métricas. Entonces estas las hace él y se las manda. O sea, prepara documentos y demás. También documentar qué es lo que se ha aprendido en el proyecto o en esta etapa del proyecto. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Preparar el reporte para el cierre. También reportar lo cualitativo y lo cuantitativo de la calidad de trabajo que hemos tenido. Los resultados de prueba para encontrar cuál ha sido la distribución de estos, si por tipo, por severidad, por prioridad. Y bueno, todo esto va en un reporte que ustedes lo van a hacer cuando tengamos el demo, ¿no? Tienen como 5 minutitos cada uno, o sea, cada equipo, para hablar de todas estas métricas y todo este reporte. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok. Entonces hablemos de los niveles de prueba. Tenemos niveles de prueba. Un nivel de prueba es lo que se usa en el proceso de software testing, donde empezamos por las pruebas unitarias
y terminamos con las pruebas de aceptación, o lo que es el UAT. ¿Se acuerdan cuando les mencioné de esta Product Manager colombiana? Ella lo que hacía era testear acá, ¿no? Porque nosotros como QAs nos concentramos acá y acá se concentran los devs. Entonces, este acceptance testing lo hace alguien fuera del equipo de QA. Normalmente, como les digo, es el Product Manager, pues el BA, o tal vez el QA Manager, ¿no? Que pueda ver de que todo esté funcionando como se ha diseñado, ¿no? Entonces, tenemos esta etapa, ¿no? Como les mencioné, las pruebas unitarias. Luego de esto tenemos las pruebas de integración y las pruebas de sistema. Después de esto vendría la prueba de regresión, en caso de que estemos terminando el sprint. Y bueno, tenemos las pruebas de aceptación, que ya son las pruebas que son antes de que vaya a producción, ¿no? O antes de que salga al mundo, por así decirlo. Ahora, cuando hablamos de pruebas unitarias, son pequeñas pruebas por parte del equipo de desarrollo a lo que es el nuevo código, a lo que es el refactoring de este código, y se hacen antes de que llegue a QA, ¿no? O sea, lo hacen los devs. Entonces, ¿esto para qué? Para asegurar de que el código del desarrollador esté correcto. Ustedes saben, hay chicos devs aquí. Hay ciertos parámetros que se definen, se comenta el código ordenado, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se escribe un nuevo código, entonces es donde se hacen este tipo de pruebas. Luego tenemos las pruebas de integración, ¿no? El objetivo de esto es verificar la combinación de lo nuevo con lo antiguo y, como dice su nombre, ¿no? Integrarlo, que ya también lo mencioné hace rato. Entonces, esto lo vemos nosotros los QAs, y tras que hay un nuevo componente, un nuevo feature o algo que has agregado, entonces ahí es donde nosotros vemos estas pruebas de integración. También tiene mucho que ver con el Continuous Integration, que es cuando los devs continuamente meten su código al ambiente, entonces se integra continuamente, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros agarramos todas esas integraciones y testeamos que se integren, vale la redundancia, correctamente, ¿no? O como se espera en realidad. Ahora, cuando hablamos del sistema es cuando ya tenemos que testear todo en conjunto, ¿no? Ya hemos testeado la integración, ahora el sistema en general como tal. ¿Cómo debería funcionar? De acuerdo a los requerimientos y de acuerdo a lo que se ha hablado con el Business Analyst y con lo que dice las historias de usuario. Entonces, lo más cerca posible al negocio, al ambiente de producción, ¿no? Lo que les mencionaba. Entonces, ahí testeamos el sistema como tal. Ahí es donde nosotros podemos echar mano, hacer pruebas ya en el sistema integrado, ¿no? Y como les mencionaba, el UAT o el User Acceptance Testing es cuando ya nosotros hemos dado el visto bueno como QAs, entonces viene el Project Manager, Product Manager, analista de negocio, QA Manager, y hace las pruebas, ¿no? Ok, sí, está funcionando bien, está como dice la historia. Entonces tenemos esos niveles de pruebas. Ahora, esto yo lo asemejo como una cebolla, ¿no? Entonces primero tenemos las pruebas unitarias. Después de las pruebas unitarias tenemos las pruebas de integración. Mi círculo salió medio feo. Y después de integrar, de que todo esté integrado y funcionando, hacemos las pruebas de sistema, ¿no? Y después ya por afuera se hace el UAT. Entonces, básicamente, estos serían los niveles de prueba y de cómo trabajamos.
Luego tenemos los tipos de prueba que ustedes han visto, o sé, perdón, que ustedes entregado sus tareas y demás. Entonces tenemos diferentes tipos de prueba. Tenemos las pruebas unitarias de integración y sistema que las acabamos de ver. Podemos hacer las pruebas de interfaz, las pruebas de regresión que vienen después de estas dos y el user acceptance que viene después también de estas dos. Las pruebas de regresión normalmente se hacen cuando vamos a tener un release, ¿no? Y el user acceptance se hace en el sprint cotidiano. Ahora tenemos las pruebas no funcionales. Tenemos de documentación, que son más, no tanto a la funcionalidad del sistema como tal, sino va más a lo que es documentación, instalación, lo que es el rendimiento, seguridad, lo que es el spike, las pruebas de... no diría como de confianza, se me dio la palabra, pero reliability es como cuando tenemos que ver de que la aplicación funcione en diferentes sistemas operativos, ¿no? O diferentes... sí, se puede decir diferentes sistemas operativos. Por ejemplo, WhatsApp, ¿no? WhatsApp en un punto tenía Windows Phone, iOS, Android, Web, BlackBerry y había uno más de Amazon, si no estoy mal. Entonces, también se hacen las pruebas de carga, las pruebas de estrés. A veces parecen similares lo que es carga y estrés, pero las de carga es para determinar el comportamiento de un sistema, o sea, comportamiento y rendimiento de un sistema dentro de lo que son, dentro de lo normal y dentro de lo exagerado, por así decirlo, ¿no? Si la aplicación tiene una capacidad para, no sé, pues 1000 usuarios, y hacemos una prueba de carga de 2000 usuarios, entonces ahí vemos en qué punto se rompió, ¿no? Para saber cuál es su punto de inflexión y hasta dónde puede aguantar, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de las pruebas de estrés, es no tanto como la carga en sí, pero sí, digamos, la cantidad de llamadas por segundo que pueda tener al sitio. Entonces son pruebas no funcionales. Primero se hacen las funcionales y después aplicamos las no funcionales. Y dicho esto, vamos a ver lo que es el testing funcional versus el no funcional. Tenemos en lo que es la estrategia de QA y la planificación, incluimos ambos funcional y no funcional. Para entender esto, podemos hablar de que los requerimientos funcionales describen el comportamiento del sistema como tal y los no funcionales describen el rendimiento o la usabilidad del sistema. Entonces, para tenerlo un poco más claro, funcional es lo que hace el sistema o para lo que está diseñado o los requerimientos que se han diseñado que se tienen que cumplir. Y lo no funcional es que también el sistema trabaja de acuerdo a ciertas situaciones a las cuales tú lo puedas someter. Entonces, funcional es el qué y el no funcional es el cómo. Entonces, ahí está la diferencia. Funcional, ¿qué hace el sistema? No funcional, ¿cómo funciona? ¿O qué pasa si lo pongo en esta situación? ¿No? Se hacen las pruebas funcionales primero y después las no funcionales, porque si empezamos por las no funcionales, ¿en base a qué las haríamos? ¿No? Functional testing. Este tipo de prueba verifica que cada función de la aplicación opere en conforme a los requerimientos especificados, ¿no? Si no funciona como se ha especificado el requerimiento, entonces, dicho, ¿no? Cada funcionalidad del sistema se le hace las pruebas para tener un resultado apropiado
y verificar un input es lo que estamos metiendo y queremos ver cuál es el output, cuál es el resultado y comparar estos resultados, ¿no? Para las pruebas funcionales tenemos las pruebas de interfaz, lo que son los endpoints, base de datos, seguridad, pruebas que ustedes han investigado, ¿no? Dentro de estas pruebas, como les mencioné, tenemos las pruebas unitarias, tenemos las de interfaz, las pruebas de humo, exploratorias, integración, sistema, regresión, las de conformidad, las de user acceptance. Y hay varias, ¿no? Inclusive, no sé si alguna vez escucharon lo que es el monkey test, que es cuando simplemente apretamos cualquier tecla y vemos qué pasa. Y alguna vez escuché gorilla test también. Entonces son diferentes pruebas. Acá les menciono las más conocidas y, bueno, pruebas funcionales. Ahora, las no funcionales. ¿Cuáles son estas? Son las que van a ver lo que es la usabilidad, el rendimiento de la aplicación como tal. Un buen ejemplo de una prueba no funcional es cuántas personas pueden entrar simultáneamente a una aplicación. Por ejemplo, se acerca el Black Friday y las tiendas virtuales como eBay y Amazon, ese día, la cantidad de gente que se debe loguear y hacer compras, ¿no ven? Entonces se le hacen pruebas no funcionales para que no se caiga, porque imagínense si se cae el sistema en pleno Black Friday donde todo el mundo compra todo, la cantidad de pérdida de plata, ¿no? Entonces es importante realizar esas pruebas no funcionales de acuerdo a las pruebas funcionales previamente realizadas, ¿no? Entre las pruebas no funcionales tenemos las pruebas de rendimiento, de carga, de estrés, de scalability, es ver cuánto puede crecer la aplicación en volumen, qué cantidad de datos puede tener la base de datos. Tenemos la de seguridad, las pruebas después de algún desastre, digamos. O sea, cuando habla de desastre no es de que se ha inundado tu cuarto de servidores, que puede pasar, pero digamos cuando su aplicación crashea, qué tan rápido puede volver a recuperarse, ¿no? A veces hay algún error o algo y qué tan rápido vuelve a iniciarse, etcétera, ¿no? Tenemos de compatibilidad, de usabilidad. Entonces son pruebas que no necesariamente ven la funcionalidad, sino ven más el comportamiento en sí. Ahora, la diferencia entre estas, ¿no? Verificar que cada función, cada feature, o sea, la funcional va a verificar que cada funcionalidad, cada componente, cada feature funcione y la no funcional va a ver más lo que es rendimiento y del comportamiento en sí. Las funcionales se pueden hacer manuales, mientras las no funcionales son difíciles de hacerlas manuales porque a veces tienes que usar alguna herramienta para realizarlas. Las funcionales están basadas más en los requerimientos del cliente y las no funcionales basadas en las expectativas del cliente. Las funcionales tienen la meta de validar las acciones del software y las no funcionales, la meta que tienen es validar el comportamiento o el rendimiento del software. Las pruebas funcionales están para revisar, por ejemplo, la funcionalidad de login y la no funcional es qué tan rápido te puedes loguear, que debería ser 2 segundos, ¿no? Porque a veces nos logueamos y está ahí cargando. Las funcionales describen qué es lo que el producto hace y las no funcionales describen cómo el producto reacciona, ¿no? O cómo trabaja. Y como les mencioné, las funcionales, o sea, las pruebas funcionales se realizan antes y las no funcionales se realizan después. ¿Alguna pregunta hasta acá?
Adelante, por favor. Las pruebas que más se utilizan son las pruebas de integración, de sistema y regresión. Humo también. Pruebas de humo. Y dependiendo mucho de la aplicación, ¿no? Y lo que el equipo de QA decida qué pruebas utilizar. Pero las más conocidas o las más utilizadas son esas. Cuando tú entras a trabajar a un equipo, un producto que ya existe, entonces realizas pruebas exploratorias para conocer y familiarizarte con la aplicación. Pero no hay así, la más utilizada es esta, ¿no? Depende mucho del equipo y cómo se organice. No sé si eso responde a tu pregunta. Si no conoces la aplicación, realizas pruebas exploratorias. Pero si ya la conoces, digamos, o la estás construyendo de cero, el que venga después, ese es el que va a hacer las pruebas exploratorias, ¿no? Porque ya va a haber algo donde tú puedas hacer pruebas. Ok, no nos da el tiempo para divertirnos. La siguiente clase vamos a comenzar con esto. Bueno, sí, ¿alguna otra duda o pregunta que tengan hasta acá? Adelante, porfa. Una consulta. De las pruebas no funcionales, ¿existe algún estándar o alguna métrica que se debería tomar en cuenta? Porque no mencionabas que en un determinado tiempo carga o ingresa el login. ¿Existe alguna métrica que se debería considerar para esta parte? Bueno, como mencioné, para el login son 2 segundos, ¿no? Ahora depende también la conexión a internet que puedas tener o si tu aplicación no está haciendo varias llamadas por debajo antes de loguearte, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí tienes que ver por qué razón tardaría. Pero digamos serían unos 2 segundos. Y hay ciertos estándares para ciertos requerimientos donde sí te puedes basar, pero no es algo que es como una regla, porque depende mucho del equipo y depende mucho de el equipo de trabajo y de desarrollo, ¿no? No hablo del equipo de hardware. Y depende mucho de la aplicación en sí, ¿no? Ya soy. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces vamos a quedar acá. Me he extendido un poquito, pero tenemos 5 minutos menos de clase hoy día. Entonces la siguiente clase vamos a comenzar con esto. Y nada, que estén bien, que tengan buen fin de y hasta el siguiente sábado a las 7. Que tengan buen fin de. Muchas gracias.